Hoy te presento Venire 568 Recoleta, un proyecto en preventa exclusiva de Creo Inmuebles, pensado para quienes quieren vivir en la ciudad de una manera más práctica, moderna y conectada, con un inicio de obra previsto para febrero del 2027 y entrega del edificio en marzo del 2029. Ya sea que estés mirando este proyecto como una opción para tu nuevo hogar, como una inversión inmobiliaria o una oportunidad de comprar en una zona con alta demanda. Arrancamos con un dato clave. A fecha de grabación de este video, las unidades disponibles parten de $63.550 en monoambientes, $96.306 en departamentos de un dormitorio y desde $172.880 en departamentos de 2 dormitorios. Además, las cocheras disponibles parten desde $15.000. Estos valores están sujetos a disponibilidad y pueden variar. Por eso recomendamos consultarnos siempre para confirmar precios actualizados, unidades disponibles y formas de pago. Para eso te dejo mi contacto en la descripción de este video. También es importante hablar de quién está detrás del proyecto. Creo Inmuebles es una desarrolladora especializada en proyectos de vivienda. La empresa destaca una experiencia basada en atención personalizada, procesos claros, ubicaciones estratégicas y proyectos pensados para ofrecer confort y valor en el tiempo. En su trayectoria, este es el edificio número 13 de la desarrolladora Creo, que se distribuyen en 3 líneas de productos: Ventura, Veralta y Venire, en varias zonas estratégicas de Asunción como parte de una línea de crecimiento que combina ubicación, diseño, propuestas orientadas a usuarios finales como a compradores que buscan una inversión inmobiliaria sólida. Ahora sí, vamos a conocer a detalle Venire 568 Recoleta. Este es el edificio Venire Recoleta. Es un render de lo que va a ser este proyecto que tenemos en preventa exclusiva. Acá podemos ver la fachada porque este edificio se encuentra en la esquina misma. Y acá hablamos un poquitito de la calidad de los materiales y de la calidad constructiva del edificio Venire Recoleta. Es un proyecto que se destaca por su diseño, donde priman los materiales de hormigón, el acero y el ladrillo que se integran en la fachada y en el patio interior. Esta es una nueva propuesta de la empresa Creo, pensado para los que eligen vivir en la ciudad y a los que les gusta estar cerca de todo porque está ubicado en el barrio Recoleta. El edificio para los que vivimos la ciudad diferente desde un punto ideal para empezar tu día a día. Contamos con 88 departamentos en total, 11 departamentos por piso y tenemos 8 pisos, de los cuales tenemos tipologías monoambiente, un dormitorio y 2 dormitorios. Y aquí tenemos el detalle de la ubicación. El proyecto Venire Recoleta se encuentra en la esquina mismo, sobre las calles Manuel del Castillo y San Roque González, en el barrio Recoleta. Y tenemos de referencia 2 cuadras del Shopping Mariscal, 4 cuadras de La Cuadrita y en los alrededores tenemos el Supermercado Real Villamorra, el Centro Médico Bautista, que es una clínica privada, y tenemos el Shopping Mariscal, Villamorra, tenemos un Big Express, que es como un autoservicio 24 horas, y de este lado tenemos 2 avenidas súper importantes que conectan la ciudad, que es la avenida Mariscal López y la avenida República Argentina, que posteriormente se convierte en la avenida San Martín, y alrededor de eso tenemos también Acuarela, Paulista Grill, que son lugares y restaurantes muy renombrados en la capital. Y hablamos de amenities con quincho cerrado con parrilla, todos los amenities ubicados en azotea, piscina, coworking y gimnasio, y tenemos un ejemplo de cómo va a ser la piscina en Venire Recoleta. Este es un ejemplo del patio interno, porque el edificio, como está en una esquina, nos queda un espacio de patio interno que serían las vistas al contrafrente. Entonces es un ejemplo de lo que sería el patio interno, muy conectado con la naturaleza, mucho verde, un espacio de relax y una vista súper linda para los departamentos que miran al contrafrente. El enfoque del edificio Venire es ser súper urbano y muy cosmopolita.
cosmopolita y también de un estilo industrial a nivel construcción. Y acá volvemos a retomar ciertos detalles: 8 niveles, 11 unidades y tenemos monoambiente, 1 y 2 dormitorios. Y un detalle súper importante: el amoblamiento con el que vienen incluidos los departamentos. Tenemos sala comedor, cocina amoblada, aires acondicionados en cada ambiente, dormitorios con placares. Les muestro cómo está distribuida la planta tipo. Tenemos monoambientes con 2 tipologías que varía en distribución y en pequeños metros cuadrados. Tenemos el monoambiente 4 y 5 que son la misma tipología y el monoambiente 6, 7 y 8 que tienen la misma tipología y esta orientación. Después tenemos departamentos de un dormitorio donde el 2 y el 3, o sea, la numeración 2 y 3 son de la misma tipología y la numeración 11 y 10 también son tipologías espejo y la 9 de un dormitorio es diferente porque es un poquito más grande. Y en la esquina mismo tenemos la tipología de 2 dormitorios. En total 11 departamentos por piso. Les voy a mostrar un ejemplo de la tipología monoambiente y su distribución. Acá tenemos un monoambiente de 30,79 metros cuadrados que son las tipologías 4 y 5, que ambas son idénticas, mismo tamaño, misma distribución. Se ingresa por aquí, tenemos la cocina integrada con una mesada o una barrita de desayunador, tenemos el área de living, acá tenemos 2 ventanales, tenemos el área de dormitorio y conectado aquí tenemos el baño con ducha. Esta es la otra tipología monoambiente que son de 30,20 metros cuadrados, es el monoambiente más chico de todo el edificio, donde tenemos las numeraciones 6, 7 y 8 y tenemos el acceso por aquí, la cocina también en una distribución tipo como una C, una barrita con espacio para desayunador y de este lado tenemos el área de living conectado con el área de dormitorio. Acá tenemos unas líneas punteadas que por ahí en temas de decoración o personalización más a futuro podríamos poner una mampara como para dividir los ambientes y de este lado tenemos el baño con la ducha. Ahora pasamos a las tipologías de un dormitorio, donde tenemos 3 tipologías diferentes, más que nada por la medida y por ciertas diferencias de distribución. 46,36 metros cuadrados, 45,86 metros cuadrados y 47,92 metros cuadrados. Empezamos con la de 46,36 metros cuadrados, donde tenemos el acceso por aquí, la cocina conectada con una barra desayunadora nuevamente. Tenemos el área de estar y living que se conecta por medio de mamparas deslizables al balcón. Tenemos un pasillo que conecta el área de dormitorio que tiene un ventanal, estos son los placares y este es el baño con ducha. Y aquí tenemos un espacio que me parece súper práctico porque es el espacio de lavadero o para lavarropas, entonces que está ahí escondido y que es súper práctico. Ahora pasamos a la tipología de 45,86 metros cuadrados. Esta tipología se encuentra orientada, como el edificio está en esquina, tenemos 2 frentes. Esta, que son la tipología 10 y 11, se encuentran sobre la calle San Roque González de Santa Cruz. Ahora les muestro esta tipología de un dormitorio de 45,86 metros cuadrados. Contamos con varias tipologías y también un detalle súper importante. Como el edificio está ubicado en esquina, tenemos 2 frentes. La tipología anterior que vimos es la 02 y 03, o sea, la numeración es 02 y 03 y miran a la calle Manuel del Castillo. Esta tipología de un dormitorio tiene otra orientación y también miran a la calle y miran a la calle San Roque González, que son las tipologías 10 y 11. Y tenemos el acceso por acá, tenemos la cocina en una distribución tipo C que también conecta con la sala estar, tenemos un balcón súper amplio, tenemos el área de lavadero también incluida, un pasillo que conecta el baño completo y del otro lado tenemos el dormitorio con el ventanal. Y la última tipología, que es esta única por piso, tenemos la tipología de 47,92 metros cuadrados, es la más grande en metros cuadrados propios del edificio y está ubicada sobre la calle San Roque González de Santa Cruz, también en la esquina mismo del edificio, que es la numeración 9. Esta cuenta con la siguiente distribución: accedemos al departamento y tenemos, lo primero que encontramos al ingresar es la cocina con la barra desayunadora, después la sala estar con el área de living y 3 mamparas deslizables de blindex que conectan con un balcón súper amplio, y de este lado tenemos el pasillo que conecta el baño completo y el dormitorio
dormitorio completo con placares y el área o espacio para el lavadero. Y ahora vamos con la tipología de 2 dormitorios, que es una tipología única en el edificio y tenemos solo una unidad por piso. La unidad de 2 dormitorios se encuentra en la esquina mismo de las calles Manuel del Castillo y San Roque González. Y tenemos el acceso por aquí al departamento, donde de este lado tenemos toda el área social, área de living, comedor, cocina semi-integrada, que es súper lindo también porque de este lado pueden ver que tenemos unas ventanas de aireación para la cocina, también que está semi-conectada porque tenemos una barra o una mesada. De este lado, aparte de la cocina y el área de living, se conecta con un balcón súper grande orientado a la calle San Roque González. Ahora vamos del otro lado del departamento y tenemos el área más privada, que son el área de habitaciones, donde tenemos la habitación secundaria con su placar correspondiente, ventanal y un baño social que da servicio a esta habitación, y es un baño completo con ducha. Después por aquí tenemos la habitación en suite que viene con su placar, tenemos el ventanal también y el baño privado con ducha. Y hasta acá nuestro recorrido por Venire 568 Recoleta. Si estás buscando tu próximo hogar o una oportunidad inmobiliaria en Recoleta, aprovecha este momento para consultar. Al ser un proyecto en etapa de preventa exclusiva, todavía hay unidades con valores de entrada desde $63.550 sujetos a disponibilidad. Escribinos para recibir precios actualizados, disponibilidad y formas de pago. Y si te gustaría ver la calidad constructiva de la línea Venire, te dejo la tarjeta de un video recorriendo el edificio Venire Lomas a una cuadra del Shopping del Sol para que puedas apreciar mejor todos los detalles. Y si este video te ayudó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para conocer más proyectos como este. ¡Nos vemos!